¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Para mí es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes, pues ahí sí compartiendo un poco de la palabra del Señor. Me había ausentado un poco por causa del trabajo, pero pues el Señor nos permitió el día de hoy poder compartir y espero que lo que yo traigo de parte de Dios sea de bendición para ustedes. Yo ya vengo orado, sin embargo, me gustaría que hiciéramos de nuevo una oración y que usted me acompañara ahí en su hogar, si usted está viendo esto ya sea en vivo o en grabación, que me acompañe a orar para que el Señor nos conforte y nos ayude, para que el Señor me ayude a mí, me dé las palabras que Él desea que yo le transmita y para que el Señor le ayude a usted y que usted sea tierra buena y que reciba esta palabra y que dé fruto. Acompáñenme a orar. Yo siempre le digo que cierre sus ojos para que nada lo distraiga. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, el día de hoy vengo delante de ti, suplicándote y rogándote que tengas misericordia de mi vida. Mi anhelo y mi deseo es que tú me uses, que tú me permitas llevar tu palabra y que en el nombre de Jesús esta palabra llegue a donde tenga que llegar y haga lo que tenga que hacer, Señor. Te ruego que bendigas el equipo, que bendigas a mis hermanos, que tengan misericordia, Señor, y que por favor nos permitas alcanzar lo que tú quieres que alcancemos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor, te doy todo mi cuerpo y me dispongo a ti para que tú me uses. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Y pues, hermanos, para empezar, esto va a ser un poquito diferente. En esta ocasión yo no pretendo solamente sentarme a hablar, sino que pues yo, créanme que esta prédica la vengo estudiando desde hace ya bastante tiempo y el Señor me la puso en mi corazón y yo cuando me senté a investigarla, hay tanto que hablar que creo que me va a quedar un poquito corta la hora, pero igual si nos queda un poco corta, más adelante vamos a poder culminar el tema si el Señor quiere. Y le voy a transmitir mi interrogante y qué fue lo que el Señor me puso en mi corazón que yo le transmitiera y cómo fue que vino. Hace más o menos una semana, la semana pasada, estaba yo regresando de trabajo, iba a descansar, me acosté en el sillón y yo tengo mucho tiempo, antes acostumbraba mucho a ver televisión, pero ya dejé esa costumbre. Sin embargo, ese día pues me acosté en el sillón, dije yo, bueno, voy a descansar un poco, voy a ver mi programa de televisión y encendí la tele y puse una serie que es en versión caricatura, que pues por lo general tiene chistes en la que le hacen una parodia épica a temas de la vida secular, ¿verdad? De política, hacen una que otra broma respecto a alguna película, alguna celebridad, hablan de todo tipo de temas de los que se hablan regularmente y les hacen una forma y le hacen una burla épica. Sin embargo, en este episodio que yo estaba viendo me llama mucho la atención que el episodio se trata, ya a ver por qué le estoy contando esto, es un poco, por eso le dije que esta dinámica va a ser un poco diferente, porque no es precisamente lo que nosotros estamos acostumbrados a la prédica, que la prédica es que uno viene y enseña, sino que yo quiero que esto sea más una conversación, algo que se nos quede grabado en el corazón más que algo que yo le enseñe, como dice mi apóstol, más que yo le enseñe, que usted aprenda, porque ese es mi objetivo, ¿verdad? Y así como yo aprendí, entonces de la misma forma, es por esa razón que yo le estoy comentando eso. A ver, la cosa es que, como le comentaba, pues en el episodio se trata de que los dos personajes principales se encuentran en un tren y cada vez que van cambiando de estaciones dentro del tren, ellos van cambiando de historia y en cada vagón del tren hay una nueva historia acerca de uno de los personajes principales, hasta que llegan al vagón principal del tren, en el cual el chofer del tren, por así decirlo, tiene una máquina y los mete en la máquina y entonces lo que hace es que se mete en la mente de los personajes principales y empieza como que a absorber todas las historias
que provienen de la mente de ellos. Y ya están los personajes principales están encarcelados, por así decirlo, ya no tienen escapatoria. Y entonces viene el personaje principal mayor y le dice a su compañero y le dice: mira, la verdad es que estamos en una encrucijada, y yo pues lo estoy comentando porque en base a eso fue que yo empecé este tema. Pero viene el personaje principal y le dice: pero tú tienes que saber que tú no estás solo, le dice, que tienes que conocer a mi Salvador personal y mi amigo incondicional. Y entonces menciona el nombre de Jesucristo. Y aquí es en donde yo me senté y me llamó la atención, porque yo, como le digo, esta serie es una serie de parodia, o sea, lo que ellos hacen ahí es chiste. Entonces cuando ellos mencionaron el nombre de Jesucristo, yo me quedé asombrado y dije yo: ¿qué estará hablando? Sin embargo, yo sospeché que no iba a hablar algo bueno, sino que iba a ser un tipo como de parodia o de burla, lamentablemente. Y entonces ahí así fue. El personaje principal se arrodilla y le dice a su compañero que lo acompañe en una oración y que acepte a Jesucristo en su corazón. Y entonces se arrodillan y empiezan a hacer la oración de fe. Y conforme ellos hacen eso, el personaje que los tenía controlados, por así decirlo, dice: no, eso no es algo natural. Les dice: por lo tal, están perdiendo el objetivo del tren, ¿verdad? Entonces ellos logran escapar, porque la forma en la que ellos transmiten el mensaje de Jesucristo es que es una historia más. Y como es una historia más, entonces ellos se salvan. Y me llamó muchísimo la atención. Y por eso fue que yo le puse al tema que yo le voy a compartir a usted el día de hoy: el ataque final. Y aquí le puse un pequeño subtítulo, le puse: es un ataque dirigido a las mentes de las personas en el mundo, no solo a la iglesia. Por eso es necesario dar frutos. Y entonces, ¿a qué me refiero yo con que es necesario dar frutos? ¿Y a qué me refiero yo cuando digo que es un ataque dirigido a las mentes? Pues a lo que me refiero es que cuando yo vi esto, yo dije: si alguien no tiene su fe bien fundamentada, si alguien no tiene la fe como el escudo que ya vimos en los estudios en los que tenemos en la página de YouTube, tenemos un estudio de la armadura de Dios. Si alguien no tiene el escudo de la fe y mira esa serie que yo vi, puede llegar a temblar en un momento en lo que él cree. Porque créame, hermano, que cuando yo lo vi, ellos hacen la oración de fe tal y como usted y yo la hicimos en algún momento cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y como esta es una conversación y no es una prédica normal, yo me miro algo raro. Solo voy a ver si las luces cambian un poquito, si yo apago esta luz. Creo que está mejor ahí. Pero a lo que yo iba, a lo que estaba comentando, era lo siguiente: que si alguien no tiene su fe bien fundamentada, es una presa fácil para que cualquier viento de doctrina y cualquier argumentación que alguien le presente lo pueda doblegar y lo pueda hacer dudar de lo que él ya antes sabía, de lo que él ya había recibido, de la salvación que había recibido. Y hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan acerca de que tenemos, de la fe, de lo que creemos. Y entonces yo le traigo aquí muchos versículos, tal vez no se los dé en el orden en el que los tengo en la presentación, pero yo le quiero dar otro ejemplo. Y quiero discutir esto porque, ¿por qué digo yo que el ataque final, lo voy a poner aquí para que usted dice: el ataque final dirigido a las mentes de las personas en el mundo y no solo a la iglesia? Pero ¿por qué a las mentes en el mundo? Porque mire, pues, hermano, el ser humano por capacidad es una antena que recibe señales de todo tipo: visuales, auditivas, inclusive olorosas, sentimos los olores, y se ha comprobado que inclusive podemos percibir
el estado de ánimo de una persona por medio de la vibración que ésta transmite a través de su estado de ánimo. Entonces, el ser humano es una antena que recibe muchísima información. Y por eso es que la palabra es clara cuando dice: recibidlo todo, pero retener lo bueno, desechar lo malo. Porque usted y yo, hermano, vamos a estar expuestos en el día a día a toda clase de situaciones. Vamos a tener, ahí sí que, como inclusive has mencionado cuando hay propagandas de tipo político, ¿verdad? Los políticos se enfocan en poner vallas publicitarias, en hacer eslogans, en hacer anuncios de televisión, en hacer hasta la musiquita y la canción, ¿verdad? Para transmitir su mensaje, porque nosotros como seres humanos estamos expuestos a recibir esa información, pero lo que usted y yo tenemos que hacer es tener un filtro y saber qué es lo bueno y saber qué es lo malo, y ese filtro se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a poner en nuestro corazón qué es lo bueno y qué es lo malo, y así lo dijo Pablo cuando él les dijo: porque para mí no es pecado comer carne, pero si para alguien más es pecado comer carne, pues no la coma. Porque el Espíritu, porque lo que no se hace con fe, lo que no se hace, estoy parafraseando, pero él dice ahí, porque lo que no se hace con fe, dice él, pero a lo que se está refiriendo es que él dice: lo que no se hace de buena manera, lo que en el corazón nosotros sabemos que no está bien. Cuando nosotros sabemos que alguien está haciendo algo malo y dentro de nuestro corazón nosotros decimos: eso no está bien, es porque está mal. Y ese es el Espíritu Santo hablando en nosotros. El Espíritu Santo diciéndonos: eso que estás haciendo no está bien. Entonces, permítame, hermano. Rufus, tengo aquí a mi perrito. Pero, como le comentaba, para que no perdamos la idea. Entonces, el ataque final es un ataque dirigido a las mentes. ¿Por qué le digo yo que es un ataque dirigido a las mentes? Porque mire, pues, hermano, en el inicio, así fue. En el inicio de la Biblia, cuando vemos la historia de Adán y Eva, ¿cómo fue que el enemigo logró engañar a Eva? Engañándola en su mentalidad. Le dijo algo que era mentira y le engañó. El ataque fue a la mente. Cuando vemos en el libro de los Hechos, el ataque inicial de la iglesia fue un ataque de tipo opresivo. A la iglesia se le perseguía. A los apóstoles del Nuevo Testamento, inclusive los del Antiguo Testamento, fueron perseguidos, apedrados, y el tipo Esteban se convirtieron en mártires, pero eso no doblegó a la iglesia. Entonces el enemigo cambió, y esto que yo le digo que es un ataque dirigido a la iglesia, esto no me lo saco yo de la manga, esto está en la Biblia. Si quiere lo vamos a ver ahorita, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y vamos a ver otro versículo, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, de versículos del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición. ¿Y por qué le traje estos versículos? Porque mire, pues aquí vemos que dice en el primer versículo que leímos, que está en el libro de Timoteo, dice que en el final de los tiempos va a haber algunos que van a apostatar de la fe. Eso es lo que precisamente yo le estoy diciendo, que este tipo de cosas lo que puede hacer es que alguien venga y diga: esto no es verdad, lo que me han estado enseñando no es verdad, y entonces se convierte en una y caiga en una apostasía. Y sabemos que la apostasía tiene dos facetas: la apostasía que es reversible y la no reversible. Y si es una apostasía no reversible, entonces su alma se perdió, lamentablemente. Y todo esto lo hace el enemigo, lo logra el enemigo por medio del engaño.
por medio de engañar a la gente. Y entonces nosotros tenemos que estar con nuestra guardia en alto, listos para saber que los ataques del enemigo van a venir de todos lados diciéndonos que lo que nosotros queremos es mentira. Ahí anda un montón de gente diciendo que la ciencia, que lo que la ciencia dice va en contra de Dios, y esto no es cierto. Hay científicos que hacen sus investigaciones y que su objetivo es tratar de desmentir, entre comillas, porque no lo logran, pero tratar de refutar o tratar de ir en contra de lo que la Biblia dice. Pero ese no es el objetivo principal de la ciencia. El objetivo principal de la ciencia es determinar los fenómenos naturales del universo. Y en medio de la investigación, pues ellos van descubriendo qué es lo que causa esto y qué es lo que causa otro, siempre teniendo otra interrogante, porque nunca se llega, inclusive a veces en las conclusiones, que hay algunas ciencias que no son como la matemática, que 2 más 2 es 4 y 2 menos 1 es 1, que no es así exacto, sino que, por ejemplo, ellos obtienen una respuesta, pero esa respuesta les despliega para más. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando se nos hable de ciertas cosas, y todo lo tenemos que investigar. Porque inclusive aquí, cuando leemos después el libro de Tesalonicenses, Pablo les dice a los tesalonicenses: no creáis ni siquiera las cartas que vengan supuestamente de nosotros. Vamos a leerlo rapidito. Dice: ni por carta como si fuera de nosotros, dice. Lo enseña aquí, ¿ven? Cuando ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe. Ok, entonces Él está advirtiendo. Y entonces me llama mucho la atención, porque hoy en día lo que vemos es esto. Todas estas historias que lo que tratan de hacer, y yo ahora lo veo, lo analizo y digo yo: wow, estas historias lo que tratan de hacer es de desviar la mente de la gente para que más adelante ellos puedan decir: no, si la historia de Jesús es como una historia de ellos. ¿Y por qué le digo yo lo siguiente? Porque de hecho aquí yo señalé estas en específico, porque inclusive cuando yo vi esta película que estoy señalando aquí, el personaje principal, que es este que estoy señalando, Jean Grey, ella, por decirlo así, se eleva en el cielo, sale de la atmósfera terrestre, y entonces logra destruir a la fuerza maligna que estaba yendo en contra de ¿cómo se llama esto? De la tierra, ¿verdad? Que quería destruir la tierra. Y entonces ella destruye esa maldad y cae en la tierra. Y cuando cae a la tierra, cae en una X, así como está ahí dibujada. Y ella con los brazos extendidos. Y fíjese que lo primero que yo vi cuando yo vi esa película, me asombré, porque dije yo: o sea, ella inclusive cae del cielo, cae sobre una cruz, porque al final de cuentas es una cruz, así como lo está viendo ahí. Esta es una cruz, solo que está medio invertida. Si le damos la forma, es una cruz. Entonces, y ella salva al universo, según la historia de aquí, ¿verdad? Salva al universo y es una forma de cruz. Igual acá, el personaje principal muere, pero cuando él muere, destruye al maligno, él muere y salva a la humanidad. Igual aquí, cuando el personaje principal muere, salva a la humanidad. Y traje esta porque esta lo que presenta es otra historia, también de aspecto de carácter religioso. Y esta fue la serie que yo vi, que le comento que fue la que me dio la iniciativa para hacer este tema. Pero entonces, hermanos, el ataque final, yo lo que quiero que le quede después de tanto hablar, ¿verdad, hermano? Disculpe que hable tanto, pero lo que yo quiero que usted le quede es que el ataque final va a ir dirigido hacia su mente. Hacia su mente. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a hacer otra cosita aquí, aprovechando que tengo mi tablet. ¿Por qué digo yo que esto, que va a ser un ataque dirigido a la mente? Porque mire, pues, hermano, como le estaba comentando anteriormente, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un dibujo. Si nosotros como seres humanos somos una antena, vamos a hacer aquí un ser humano,
Entonces vamos a tener cosas que nosotros vamos a ver. Vamos a hacer aquí un ojito. Van a haber cosas que vamos a ver. Vamos a ver cosas que vamos a oír. Vamos a ver cosas que vamos a hablar. Pero más que todo, la información va a venir de lo que nosotros oigamos y de lo que nosotros veamos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros oímos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros oímos, porque esto es lo que puede llegar a hacer que nosotros nos confundamos en algún momento. Porque ya les enseñé conforme a la palabra que en el final de los tiempos algunos van a apostatar, porque van a creer en las mentiras. Entonces hay que tener cuidado, hermano, cuidado con su mente. El ataque final viene para su mente. Y aquí le traigo otro versículo que de hecho ya hablamos del libro completo de Judas, pero vamos a repetir ese versículo cuando dice que amados por el gran empeño que tenía en escribir acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándonos a contener ardientemente por la fe de una vez para siempre que fue entregada a los santos. Entonces, manténganse firmes, hermano. Cuando venga alguien y le diga que lo que usted está teniendo, y entonces aquí viene la otra parte del tema, que la palabra es clara en el libro de Pedro, vamos a verlo aquí, cuando se lee en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 15. Primera de Pedro 3:15 creo que es. Vamos a ver. Aquí ve. Cuando dice, si no, santificad a Cristo como nuestro Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Que vamos a verlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice, honren a Cristo como siempre. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Entonces, aquí viene la otra parte del tema que les comento que es, miren pues hermanos, en el libro de Oseas, el Señor deja bien claro cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel estaba pereciendo. Y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la palabra. Entonces aquí es donde yo vengo haciendo la exhortación. Tanto usted como yo, tenemos la obligación de leer la palabra y de estudiarla, no solamente de leerla por encima, sino de estudiarla y indagar y decir y ver y decir, bueno, ¿qué dice este libro? ¿Qué dice este libro? ¿Qué dice este otro libro? ¿Qué dice este versículo? ¿De qué se trata? ¿Por qué hay 10 nombres ¿por qué dice mire pues, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto no hay en la Biblia una letra de más, ni un versículo de más, ni una coma de más. Y yo creo, hermano, encima de eso, que permítame. Sobre la palabra ya no se puede escribir nada más, porque inclusive la misma palabra dice que el que escriba una letra de más o que ponga una cosa de más sobre esta palabra, que va a ser castigado. Entonces tenemos la obligación de leer la palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y me preocupo muchísimo, porque hay mucha gente allá afuera que está muy confundida y que ni siquiera sabe cómo defender su fe, ni siquiera sabe cómo decir qué es lo que él cree o en qué cree.
Y entonces aquí le traigo otro versículo para que dejemos unas bases. Vamos a ver. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo de Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y entonces, yo les traigo aquí, como les digo, vamos a aprovechar que tengo la herramienta aquí y el poder hacer un pequeño esquema, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando ahorita. Pero entonces yo les decía que básicamente el ataque final va a ser a la mente, con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros oímos. Y se me está trabando esta cosa, pero y entonces ahí estamos bien. Y entonces si el ataque viene hacia lo que nosotros vemos y hacia lo que nosotros oímos, entonces tendríamos que decir, ¿verdad?, que lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos tiene que venir de Cristo. Y si viene de Cristo, entonces estamos hablando que tiene que ser la Biblia. ¿Y por qué específicamente la Biblia? Porque mire pues, hermano, hay muchas, y aquí es donde yo quiero que también me ponga atención y vamos a discutir lo siguiente. Mire pues, si en la tierra, si hay gente, los ateos, una de las cosas que alegan es que no existe Dios, ¿verdad? Dice el necio en su corazón no hay Dios, pero los ateos dicen que nosotros somos un accidente, nada más, de un accidente cosmológico. Si esto fuera verdad, eso quiere decir que la Tierra, el universo y todo lo que existe, y todo lo que nosotros conocemos que existe, no tiene ningún propósito, sino que todo es un accidente. Y al todo ser un accidente, entonces no existe propósito, no existe significado y no existe valor. ¿Y a qué me refiero con esto? Si todo es un accidente, eso quiere decir que en la vida de nadie, que la vida de nadie tiene un valor por encima de la otra, sino que todos somos un accidente y que todo va a pasar y que al final de cuentas no importa lo que usted y yo hagamos, todos vamos a parar en lo mismo y todo va a ser una línea de tiempo nada más en la que pues al principio no había nada, después pasó algo y después vino el ser humano, pero va a pasar y después pues va a seguir caminando la tierra sin ningún sentido. Pero esto es imposible, porque si esto fuera, si esta es la forma de pensar, entonces ¿para qué usted y yo nos levantamos todos los días a trabajar? Porque usted y yo tenemos niños. Entonces aquí es en donde yo le traigo que usted tiene que saber cómo defender su fe. Y esto no es cuestión que yo me lo haya traído ahora en este momento, sino que esto se han escrito libros. Y el libro que yo estaba leyendo precisamente, que se lo recomiendo, es de un pastor evangélico de origen de Estados Unidos, y que se llama En Guardia, de cómo defender nuestra fe. Y entonces este tipo de pensamientos es el que él plantea, en el que dice que al final de cuentas los ateos tienen dos salidas: o es un ateo infeliz o es un ateo ignorante. Y por ignorante se refiere al feliz. ¿Por qué? Porque los verdaderos ateos han dicho que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito, que solo estamos aquí existiendo y que en algún momento vamos a aparecer y ya, eso fue todo. Pero eso no tiene sentido, porque si es así,
Entonces no estamos viviendo en esa forma de crecer. No, nosotros estamos viviendo, inclusive los ateos que no saben esto, pues están viviendo con un propósito en su vida. El propósito de mi vida, por ejemplo, fue convertirme en médico, y ahora tengo el objetivo de mi vida, convertirme en especialista y ayudar, a ayudar a la gente, ayudar a mi mamá, a mi papá, a mi familia, etcétera, etcétera. Yo le doy un sentido a mi vida, pero para que nosotros le demos un sentido y un origen a la vida, tiene que existir un creador. Tenemos que darle un valor intrínseco a la vida. Entonces, la idea de que Dios no existe no es una idea ni siquiera filosóficamente correcta, sino que es una idea de carácter filosófico, pero por decirlo así, incoherente e irracional, y por la cual no se podría haber tenido la sociedad que tenemos, porque la sociedad que tenemos actualmente se basa en que la vida tiene un valor intrínseco. ¿Y por qué le digo tanta cosa y por qué le voy a dar tanta vuelta y por qué le hice tanto dibujo? Porque es importante que usted sepa cómo defender la fe cuando alguien venga y le diga: ¿por qué crees en lo que crees? Yo creo que Dios existe porque yo tengo un valor y porque yo creo que no somos un accidente cosmológico nada más, sino que hay un diseño. Y entonces esto explica muchísimas cosas. Porque si nosotros tenemos un diseño, y si usted y yo fuimos diseñados por parte de Dios, entonces nosotros tenemos una razón de ser. Y entonces aquí es donde viene qué es lo bueno y qué es lo malo. Si Dios nos diseñó, Él nos diseñó con un propósito, y cuando nos salimos de ese propósito estamos haciendo algo para lo cual no estamos diseñados y por lo tanto no es correcto. ¿Me voy a entender? Espero que me estén dando a entender. Pero como le digo, ¿por qué lo traigo a dar tantas vueltas? Porque el ataque final del enemigo va a ser a las mentes de las personas. Lo vimos en la Biblia, está. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de lo que usted mira y lo que usted oye. Por lo tanto, usted tiene que todo lo que usted oye, todo lo que usted mira, analizarlo. Estoy haciendo el resumen ahorita. Analizar qué es lo que usted está viendo, qué es lo que usted está escuchando. Y cuando ya haya analizado qué es lo que usted está viendo y qué es lo que usted está escuchando, tiene que retener lo bueno y desechar lo malo. Y cuando alguien venga a decirle a usted de por qué es lo que cree, tener que hacer lo que dijo Pedro en su primer libro, en su primera carta, en el capítulo número 3, versículo 15, que dice: tenemos que estar listos para defender lo que nosotros creemos. Y entonces yo le traigo aquí otro mensaje muy bonito, que nosotros, y la Biblia dice que a Dios le plació que nosotros fuéramos salvos por medio de la predicación. Así lo dice la palabra. Porque para el griego lo que quiere oír, algunas versiones dicen el griego, otras versiones dicen el no judío, lo que quiere oír es un discurso lógico, algo que le suene lógico. Y el judío lo que quiere es algo de ley. Pero a Dios no se le plació hacerlo así, sino que se le plació hacerlo por medio de la predicación de la palabra. Pero la predicación de la palabra no es algo ilógico tampoco. Entonces, usted y yo tenemos fe, que es la convicción de lo que se espera, la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa fe es la que nos va a tener firmes. Pero para tener fe tenemos que oír la palabra, tenemos que oír lo de Dios. Por el oír viene la fe. Entonces usted tiene que esforzarse en oír la palabra y tiene que esforzarse en ver la palabra, tiene que leer la palabra. Porque si usted lo que está haciendo es oír y escuchar otras cosas que no vienen de parte de Dios, lo que va a hacer es desviarse y empezar a creer la mentira, que era lo que leemos aquí. Y entonces, y voy a regresar al inicio y voy a terminar con eso, porque ya llevo bastante tiempo hablando. Pero dice: por eso es necesario dar frutos. ¿Y por qué le puse que es necesario dar frutos? Porque mire, pues, ¿cómo va a conocer usted qué es lo bueno y qué es lo malo? Por medio de los frutos que estas acciones produzcan. Si los frutos que esta acción produce son buenos, entonces eso es bueno. Si los frutos que esta acción produce no son buenos, entonces no es algo bueno. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Por medio del Espíritu. Amén. Entonces aquí fue atando todo. Amén. Espero que no los haya hecho bolas. Espero que esto les ayude, así como me ayudó a mí. Y espero haber transmitido la idea principal del tema. Quisiera hacer una pequeña oración para terminar
Solo les voy a enseñar un último versículo. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30%. Mateo 3:23. Y con eso va a terminar, hermanos. Pidámosle a Dios ser buena tierra. Que la palabra haga sobre nosotros un efecto del 30 al 60 y al 100%. Amén. Padre Santo que estás en el cielo en todo lugar, el día de hoy vengo dándote muchísimas gracias por la oportunidad que me diste de compartir la palabra con mis hermanos. Yo te doy toda mi vida, Señor, y te pido que por favor, si hay alguien que te está entregando su corazón en este momento, que lo reciba, Señor. Que tengas misericordia de su vida y que nos ayudes, que tú nos hagas entender, Señor, qué es lo bueno y qué es lo malo. Espíritu Santo, entra dentro de nosotros, por favor, y danos ese espíritu de revelación para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén y amén. Entonces, únicamente, hermanos, Dios me los bendiga y nos miramos a la próxima.